Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Castro, soy del grupo de Fundamentos de Cocina de Modelia y hoy me corresponde el tema de contrato por hora labor y salario mínimo. El contrato por hora labor. El contrato de trabajo por hora duración de obra o labor es aquel que se firma por el tiempo el cual dure la construcción o ejecución de una obra, actividad o labor determinada. El artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo se encarga de regular la duración del contrato de trabajo y allí encontramos que puede ser por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, de donde viene el nombre que se le da a este tipo de contrato. El contrato de obra o labor tiene unas características muy especiales que merecen un tratamiento diferente al de cualquier otro. El contrato finaliza al finalizar la obra contratada. No permite renovación ni prórroga. Puede ser verbal o escrito. No requiere preaviso para su terminación. Por cada obra o labor se recomienda hacer un contrato. Es un contrato ideal para quien ejecuta obras para terceros. Formas del contrato de obra o labor. El contrato de obra o labor puede ser verbal o puede ser escrito. Téngase en cuenta que la exigencia del contrato escrito es exclusiva para el contrato a término fijo, tal como lo dispone el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Artículo de aplicación exclusiva para dicho contrato, de manera que el contrato de trabajo por obra o labor se puede hacer verbal. El contrato de obra o labor debe acordarse expresamente como tal. El contrato de obra o labor debe acordarse entre las partes de forma expresa, es decir, que deben quedar constancia de que se acordó en un contrato de obra o labor y no otro. Ante la ausencia de un pacto expreso, el contrato se entenderá indefinido para todos sus efectos. Forma de pago en el contrato de trabajo de obra o labor. Las partes tienen libertad para acordar las formas de pago, por lo tanto el pago puede ser semanal, quincenal y máximo mensual. Recordemos que lo único en especial que tiene este tipo de contrato es su duración, en lo demás es igual a otros contratos. Ejemplos de contratos de obra o labor. Una cosa debe quedar clara en el manejo de este tipo de contratos. La duración del contrato de obra o labor lo determina la naturaleza de la obra, de manera que finalizada la obra finaliza el contrato de trabajo. Siendo así, podemos sugerir los siguientes ejemplos: construir una carretera, construir la estructura eléctrica de un edificio, hacer el estudio de factibilidad de un proyecto, implementar una solución informática para una empresa o atender un evento gastronómico. Contrato de obra o labor consecutivo con un mismo empleador. Es normal que en ciertas actividades, como en el sector gastronómico, se requiera firmar contratos de trabajo de obra o labor consecutivos. Es el caso de un cocinero que debe atender ejemplos como los eventos de catering. Y cuando termina uno, contrata la atención de otro, pues a eso es que se dedica. En estos casos es muy válido que por cada evento que se atienda se firme un contrato de obra, pues son eventos independientes y respecto a las cuales no hay dudas en cuanto al uso del contrato de trabajo por duración de obra o labor. Lo que pasa si se firma un contrato de obra o labor que no es tal. Lo que Si no hay obra que termine, no hay contrato que pueda terminar, de manera que lo que quiso ser un contrato de obra o labor será un contrato a término fijo o incluso a término indefinido. Si la naturaleza de la obra no es clara, el contrato de obra se convierte en indefinido. Cuando la naturaleza de la obra contratada no es clara, es decir, no se puede identificar con precisión, ante la duda el contrato se considera indefinido. Periodo de prueba en el contrato de trabajo de obra o labor. La ley no contempla una regulación especial para estos casos, por lo que se debe recurrir a la norma general, es decir, que el periodo de prueba será de máximo 2 meses y debe constar por escrito. Prestaciones sociales en el contrato de trabajo por obra o labor. En el contrato de trabajo de obra o labor se deben pagar todas las prestaciones sociales al trabajador, pues la norma no contempló excepción alguna ni tratamiento diferente. El pago se ha de hacer en las fechas, formas y porcentajes indicados por la norma general y por los conceptos que corresponden: prima de servicios, cesantías, dotación, etc. Igual sucede con las vacaciones, que se otorgan según la norma general. Seguridad social en el contrato de trabajo por obra o labor. En el contrato de trabajo, obra o labor, el trabajador debe tener derecho a ser afiliado al sistema de seguridad social, salud, pensiones, ARL, como cualquier otro trabajo, y debe estarlo desde el primer día de ejecución del contrato. Terminación del contrato de trabajo por obra o labor. El contrato de trabajo por obra o labor
puede ser terminado por causa justa o legal o unilateralmente sin justa causa. Se terminará justamente por parte del empleador cuando finalice la obra contratada o el trabajador incurra en una justa causa para terminar el contrato. Si se hace de forma injusta, también corresponde al pago de la indemnización. Renovación y prórroga del contrato de obra o labor. El contrato de trabajo de obra o labor no puede ser renovado ni prorrogado por cuanto la naturaleza de éste no lo permite. Es decir, si se acaba una obra, un evento o una labor y se debe seguir a otra obra, no se puede prorrogar el contrato, sino que este se debe cerrar y se debe crear uno nuevo. Indemnizaciones en el contrato de obra o labor. Si el contrato de trabajo por obra o labor se termina antes de la finalización de la obra sin que exista una justa causa, naturalmente hay que pagar la respectiva indemnización por despido injustificado. En este caso la indemnización será igual a los salarios que falten por causarse hasta la finalización de la obra, o dicho de otra manera, la indemnización será igual a los salarios que el trabajador hubiera devengado si no hubiera sido despedido. Continuamos con el salario mínimo legal vigente, auxilio de transporte y salario integral. En el salario mínimo legal vigente tenemos que en Colombia para este año quedó en 877.803 más subsidio de transporte de 102.854, a lo cual se le debe descontar el aporte de seguridad social que es salud y el aporte de seguridad social de pensión, para un total recibido de 910.000. A lo cual el trabajador tiene derecho de que se le consigne tanto cesantías como los intereses de cesantías en los primeros 2 meses del año, para un total de aportes de cesantías de 91.528 por mes. Si nosotros hacemos un cálculo de cuánto debe ser lo que se nos debe descontar por salud y pensión, teniendo pues el subsidio básico de transporte y el salario mensual, tenemos que basarnos en que es el 8%. Entonces lo hacemos sobre solamente el salario mensual, lo que sería 877.000 877.803, que lo vamos a multiplicar por 8. A eso lo dividimos en 100 y eso nuevamente lo dividimos en 2, que nos va a dar 35.112, que es lo que nos deben descontar tanto de salud como de pensión. Eso es lo que debería ser el pago del salario mínimo legal vigente, y pues cualquier pago de cualquier otro concepto o cualquier otro tema. Digamos, si se le suman horas extras, si se le suma alguna bonificación, también se debe sumar al salario mensual, pero el subsidio de transporte no se debe sumar al descuento de aporte de seguridad social y al aporte de seguridad de pensión. El salario mínimo legal vigente se fija según una ley que se creó en Colombia en el 1996, la ley 278, que dice que se fija según el índice de precios al consumidor, la meta de inflación fijada por el Banco de la República, el incremento del Producto Interno Bruto, la contribución de los salarios al ingreso nacional y la productividad de la economía. Eso es todo, muchas gracias y espero pues que les sirva mucho esta exposición para el parcial.